En 1898 estalla en Bolivia la llamada Guerra Federal. Es un enfrentamiento entre el norte, encarnado por la ciudad de La Paz, y el sur, que está compuesto principalmente por la ciudad de Sucre, que ha sido la capital tradicional del territorio durante la República e incluso antes de la República. Esta insurrección paceña va a lograr reconfigurar el mapa político administrativo de Bolivia desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Los contrincantes son La Paz, la región, la ciudad, por un lado, y Sucre, la región, la ciudad, sus aliados, por otro. En ese momento, La Paz es la ciudad más poblada y rica de Bolivia. El sur está dominado por Sucre, una ciudad que ha sido el centro político del territorio desde los años del Imperio, cuando ahí funcionaba la Real Audiencia de Charcas, con lo cual vamos a estar frente a un choque de poder entre una burguesía ascendente, que su centro económico principal es el estaño, pero también es el comercio de la coca, el comercio con el Perú, y por otro lado una burguesía minera que está en descenso porque los precios de la plata se han desplomado en el mercado mundial. ¿Cuál es el antecedente? Tras la fundación de Bolivia, se va a definir que Charcas, que durante la República cambia el nombre a Sucre, sea la capital, pero no es una capital definitiva, es una capital transitoria porque tanto Bolívar como el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, desconfían un poco de los chuquisaqueños porque Chuquisaca, Charcas, ha sido la capital centenaria del Imperio Español en el territorio del Alto Perú. Sin embargo, para evitar mayor caos dentro del país que está siendo ocupado por las tropas colombianas de Sucre, van a aceptar que se mantenga la ciudad como capital, pero no es una capital definitiva, es una capital, esa capitalía va a ser transitoria, con lo cual el problema va a quedar para los gobiernos que van a venir después. Oye, despacio, cerebrito. Pronto se va a disponer que la capital esté donde esté el presidente, y los presidentes en ese tiempo paraban más en sus caballos que en otros lugares, entonces la capitalía estaba donde estaba el presidente y el presidente estaba sobre su caballo. Para ser un poco más serios, la capital va a estar donde habite, donde radique el presidente, con lo cual en el caso por ejemplo de Andrés de Santa Cruz, que va a gobernar Bolivia por más de 10 años o casi 10 años, la capital de facto va a estar en La Paz, pese a que constitucionalmente dice que debería estar en Sucre, con lo que van a haber algunos resentimientos de las élites chuquisaqueñas que durante el imperio han sido siempre el centro de las decisiones políticas, el centro de poder en este territorio, y ahora se están viendo desplazadas por una ciudad ascendente, en este caso La Paz, que maneja el gobierno en su espacio geográfico. Andrés de Santa Cruz va a convocar, a sesionar al Congreso Boliviano a la ciudad de La Paz, algo que no va a ser bien visto por Sucre. Sin embargo, tras la derrota de Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay, en donde él dirige a la Confederación Perú-Boliviana contra Chile, el cruceño José Miguel de Velasco va a retomar la hegemonía política y militar para Sucre. Con la salida del escenario del mariscal Sucre, La Paz pierde la influencia que ha estado ganando durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, y Sucre la va a recuperar con un cruceño, con José Miguel de Velasco, que va a recuperar el poder, va a recuperar la capitalía del país para Sucre. José Miguel de Velasco va a disponer que la presidencia sea chuquisaqueña permanentemente y que la vicepresidencia sea paceña. Sin embargo, no se va a cumplir este trato, y ahí se va a insurreccionar José Vallivián desde el norte, desde La Paz, y van a empezar estas confrontaciones norte-sur por el poder político en Bolivia. Esta lucha entre norte y sur por la hegemonía del poder nacional va a escalar a guerras civiles en el siglo XIX entre los grandes caudillos norteños y los caudillos sureños, y en esa lucha se van a enfrentar por ejemplo los norteños José Vallivián e Isidoro Belzú contra el sureño José Miguel de Velasco, que va a ser 4 veces presidente de Bolivia y, como dije hace un momento, es el principal jefe de la fuerza sureña, que están pugnando con el norte para ver cuál es la ciudad más importante del país. Esas pugnas se van a extender por demasiado tiempo. Esas pugnas van a debilitar a Bolivia ante la amenaza del enemigo extranjero.
y por lo tanto la clase económica, la oligarquía chuquisaqueña va a decidir ponerle fin a esta lucha militar entre el norte y el sur, haciéndose cargo de la administración del país a través de la convocatoria a un congreso en 1880, en donde se redacta una constitución de corte liberal que señala que la capitalía es de la ciudad de Sucre. A partir de ese momento, los grandes mineros de La Plata, van a ser elegidos de manera permanente presidentes de Bolivia. A partir de ese momento, el Partido Constitucionalista, conformado por esta oligarquía minera de La Plata, se va a suceder en el poder a través de continuas elecciones presidenciales que en muchos casos van a estar signadas por la corrupción, con lo cual van a desplazar nuevamente a La Paz en esta pugna por el poder, y los paceños, atrincherados en el Partido Liberal, van a tratar de conseguir por la vía pacífica el gobierno de Bolivia, pero no lo van a conseguir porque los conservadores de Sucre logran, entre otras cosas, la alianza con Santa Cruz, que no es muy importante en ese momento, es una región demasiado apartada, demasiado pobre, demasiado poco poblada, que solamente sirve como sitio para mandar a los desterrados políticos, pero hay un apoyo de Santa Cruz hacia Sucre en esta política de asentar la capital en el territorio de Charcas. Estos gobiernos conservadores entonces se van a extender desde 1880 hasta 1898. Son 18 años de sucesivas victorias conservadoras a través, en muchos casos, del fraude. Y ese fraude va a ser utilizado más adelante por los paceños para lograr el apoyo de su propia población antes de declarar esta guerra en contra de Sucre. Mientras tanto, en 1877, Andrés Ibáñez ha declarado la federación desde Santa Cruz y ha sido aplastado por las tropas enviadas desde Sucre. En 1891, los coroneles Domingo Ávila y Domingo Ardaya han declarado la federación desde Santa Cruz y han vuelto a ser aplastados por las tropas constitucionales conservadoras de Sucre. La Paz está mirando y está aprendiendo de los errores cruceños, está analizando por qué no cuaja esta idea del federalismo cuando se levanta desde ese Santa Cruz del siglo XIX, y ellos van a tomar sus propias precauciones para cuando les llegue el momento de que sean ellos los que levanten las banderas, van a ser exitosos. Por ejemplo, se dan cuenta que el discurso federalista cruceño no pega en el resto del país, pero además se dan cuenta que ni siquiera pega en la mayoría de la población que habita Santa Cruz. La población cruceña no ha tenido una razón previa que la cohesione como comunidad en torno a estos caudillos federalistas para enfrentar al centralismo secante de Sucre, y La Paz toma en cuenta todo esto para cuando a ellos les llegue el momento de actuar. En 1896 hay elecciones en Bolivia. Va a ganar otra vez el Partido Conservador, con Severo Fernández Alonso como presidente y con Rafael Peña, cruceño, como vicepresidente. En estas elecciones los liberales paceños van a impugnarlas, van a acusar de fraude, van a haber protestas en La Paz, va a haber un muerto en La Paz, van a haber golpeados en La Paz por la represión del Estado central. Y esa protesta, esa denuncia del Partido Liberal de que los conservadores hacen fraude, le va a quitar a los conservadores la legitimidad para estar en el poder. Y según Max Weber, cuando un gobierno o cuando una autoridad pierde la legitimidad, entonces va a empezar a ser cuestionado por la población, y eso es lo que va a pasar evidentemente en este caso. Después de estas denuncias de fraude electoral, el campo para la insurrección en La Paz está listo. Ya no solamente se trata de una élite económica y una élite política que quiere traer el poder a la ciudad de La Paz, sino que hay un convencimiento de la mayoría de su población que el gobierno de Sucre es corrupto, hace fraudes y es injusto con el resto de las regiones. Ya hay entonces una conciencia y un apoyo popular paceño, una voluntad para poder hacer el sacrificio máximo, llegado el caso, a la hora de enfrentar a eso que es todo lo malo que existe en la República en ese momento, según la visión de ellos. La razón va a llegar. El motivo de la insurrección, ahora sí, un motivo nacional, un motivo que justifica un levantamiento de una región en ese tiempo en contra del poder constituido, va a ser la llamada ley de erradicatoria. Se había dicho que había una ambigüedad en cuanto a cuál tenía que ser la capital de Bolivia. En la fundación sí decía que era Sucre, pero transitoria, por esta desconfianza que tenía Bolívar y el mariscal Sucre
con respecto a los chuquisaqueños, a quienes consideraban promonárquicos, que en cualquier momento se podían levantar contra la república, pero acepta. ¿Qué sucede? Los parlamentarios paceños presentan una ley para federalizar Bolivia e incluso le dan un nombre a este nuevo país. Sería la Unión Federal Boliviana. Ese era el nombre que se proponía para federalizar Bolivia. El parlamento dominado por mayoría pro Chuquisaca, porque la bancada parlamentaria cruceña apoya a Chuquisaca en ese momento, el vicepresidente es cruceño, la rechaza. Y como contrapartida, la bancada chuquisaqueña y el gobierno va a proponer la ley de radicatoria, que es una ley que dice que tanto el presidente, la sede de gobierno y la capitalía debe estar en Sucre siempre. Ya no va a haber eso que el gobierno va a estar donde esté el presidente, así sea que el presidente esté en su caballo todo el tiempo. La presidencia, el gobierno, el presidente tienen que estar en Sucre y de ahí no se mueve. Esa es la ley de radicatoria que propone el gobierno de Severo Fernández Alonso, lo cual va a generar un rechazo generalizado de la bancada parlamentaria paceña y de incluso algunos ministros paceños del gobierno de Severo Fernández Alonso que abandonan Sucre y se van a La Paz. La relación ha sido rota y la guerra ha empezado en ese momento. Ya en La Paz, y luego de ver cómo se han desarrollado los intentos federalistas en Santa Cruz, luego de aprender de esos errores, La Paz se va a exigir a fondo. La Paz va a anunciar la federación. El 12 de diciembre de 1898 van a anunciar la Junta Federal del Gobierno de La Paz, que va a estar integrada, va a ser un triunvirato integrado por Serapio Reyes como prefecto, por José Manuel Pando y también por Macario Pinilla. El secretario general va a ser Fernando Eloy Huachalla. Una junta de gobierno, La Paz de facto gobernándose sola, sin declarar independencia. Esto hay que tenerlo claro, federalismo no es independencia, no se declaran independientes, sino que se declaran como un estado federal de facto, es decir, sin el permiso del centro político. Con lo cual, los paceños de la época van a recibir este mote de separatistas. Los paceños eran acusados de separatistas por proponer federalismo. Es como un déjà vu, ¿no? Inmediatamente el ejército de Sucre, el ejército boliviano, va a marchar en contra de La Paz como lo había hecho en contra de Santa Cruz durante las dos intentonas federalistas previas. Pero La Paz, que ha hecho la tarea, se dio cuenta que en las intentonas cruceñas no habían suficientes armas. Entonces lo que ocurre es que Claudio Pinilla, que era el embajador boliviano en Perú, renuncia al cargo de embajador, se alinea al pedido de su región, porque Bolivia es estrictamente regional. La visión de país que se tiene en Bolivia es una visión que surge de la región y luego trata que esa visión de la región sea integrada a lo nacional. Bueno, este ex embajador hace la tarea también y en el Perú va a comprar 1500 rifles Mannlicher, 500 carabinas Winchester, 500.000 de proyectiles y 1200 uniformes. En la experiencia cruceña no ocurre aquello. En este caso hay una oligarquía comercial y una oligarquía también minera que está dedicándose al estaño, que tiene los recursos, tiene la plata, tiene la capacidad y además la posibilidad de poder introducir en su territorio estas armas desde el Perú. Con lo cual La Paz se convierte en una trinchera en sí misma. Como dije, se exige a fondo la población paceña, que está efervescente, que está enardecida en contra del centralismo secante de Chuquisaca, por el muerto que han tenido, por las manifestaciones que han habido. Ha habido una reunión, un meeting en la Plaza Murillo, en donde, tipo cabildo, digamos, en donde la gente ha pedido el federalismo. Entonces la población en general convierte esta lucha como su lucha y va a ayudar en todo lo posible a sus liderazgos. Pero hay un elemento importantísimo que va a ser definitivo para los resultados de la guerra, y va a ser que José Manuel Pando, ex combatiente de la Guerra del Pacífico, va a negociar con Pablo Zárate Vilca, uno de los jefes más importantes de los aymaras en el altiplano paceño, y va a ganar su alianza. ¿Qué le va a ofrecer Pando al Zárate Vilca? Le va a decir: cuando acabe esta guerra y ganemos nosotros, yo voy a ser el presidente y vos vas a ser el vicepresidente. Pero además le promete devolverle las tierras de comunidad que han sido expropiadas de manera obviamente abusiva por parte del gobierno anterior de Mariano Melgarejo. Zárate Vilca considera que por primera vez su raza tiene la opción de ser parte de este estado al que no reconoce. Sin embargo, está siendo tomado en cuenta y está viendo que puede probarse como líder y puede probar
a las masas aymaras como fuerza combatiente, pero además, en el peor de los casos, si se gana la guerra, que es lo más seguro, van a poder recuperar las tierras comunitarias de origen, que son un tema cultural en la sobrevivencia de los ayllus en el altiplano paceño. El cerco del gobierno boliviano a la ciudad de La Paz no puede sostenerse demasiado. La línea de aprovisionamiento, municiones, víveres, que alimentan al ejército constitucional, al ejército unitario, es muy larga. Tiene que atravesar... Hay mucha distancia entre Sucre y La Paz. Oruro no es muy confiable. Siempre el hinterland, la zona de influencia de La Paz, siempre ha sido Oruro. Ese vínculo ha sido permanente durante mucho tiempo. No es muy confiable Oruro para el gobierno de Sucre. Entonces, esto de llevar vituallas, de llevar alimentos para mantener el cerco se vuelve muy complicado, y se complica todavía más por los ataques guerrilleros de los aymaras en contra del ejército centralista. Estos ataques se van a dar por dos motivos. El primero, como hay falta de vituallas, falta de logística de alimentos para las tropas chuquisaqueñas empiezan a saquear comunidades aymaras, con lo cual empiezan a generarse el odio de la gente. Y por otro lado está la alianza del Zárate-Vilca, que va a capitalizar ese odio para movilizar miles de indígenas en contra del ejército de Severo Fernández Alonso, que ha marchado desde Sucre hasta La Paz, con lo cual se va a hacer insostenible el cerco. Se van a dar varias escaramuzas, pero hay dos batallas muy importantes, conocidas como la batalla del primer crucero y la batalla del segundo crucero. Llevan ese nombre porque se dan en lugares donde hay cruces de caminos hacia poblados importantes. Esta batalla la batalla del primer crucero se va a dar el 24 de enero de 1899 en Cosmini. Va a ser una derrota del gobierno centralista porque está debilitado, no le llegan las vituallas, está un poco... En realidad los cercadores terminan un poco cercados, porque por un lado está la ciudad de La Paz y por otro lado están los indígenas, y en el medio está el ejército unitario enviado por Fernández Alonso. En esa primera batalla van a ser derrotados los chuquisaqueños. Digo chuquisaqueños porque conforman el grueso de la fuerza de la tropa constitucional. Los heridos de Cosmini se van a refugiar en el templo de Ayoayo, creyendo que ahí van a poder salvarse. Pero ahí van a llegar los indígenas, los aymaras, van a entrar a la fuerza en el templo, los van a matar absolutamente a todos los heridos, y también van a matar y van a mutilar a los sacerdotes de este templo que tratan de proteger a estos heridos que están pidiendo asilo en la iglesia de Ayoayo. Es la masacre de Ayoayo que, por su grado de brutalidad, incluso va a ser criticada desde la ciudad de La Paz, pese a que los paceños son aliados en términos militares de los aymaras en contra de los chuquisaqueños centralistas. Seguramente a Pando este comportamiento sin honor, digamos, si es que existe el honor en la guerra, le va a llamar un poco la atención, pero Pando es un militar y considera que sus aliados están peleando bien. Le hace un poco de ruido, pero no toma ninguna decisión todavía. Después de eso, en la zona de Moosa, hay un batallón que se llama el Batallón Pando. Son paceños federalistas que están marchando hacia Cochabamba. Cochabamba se ha insurreccionado a favor del federalismo en apoyo a La Paz, y el gobierno de Fernández Alonso trata de contener ese levantamiento, y José Manuel Pando envía a un batallón que tiene su nombre, el Batallón Pando, para apoyar a los federalistas cochabambinos. Cochabamba es una ciudad muy importante porque es el granero de Bolivia en ese momento. Es el lugar donde se produce la mayor cantidad de alimentos de este país, y dependiendo en manos de quién esté, pues se va a asegurar esta cosa tan importante que es la provisión de alimentos para la tropa combatiente. En la zona de Moosa, entonces, el coronel Eguino, al mando de este batallón federalista paceño, que además se llama Pando, es interceptado por indígenas que lo rodean, los obligan a bajarse, les dicen que les van a invitar a comer y les piden que, como señal de buena voluntad, dejen sus armas. Son cerca de 150 soldados paceños. Como son aliados, entonces Eguino pide a sus soldados que dejen las armas. Desarmados, los soldados van a ser masacrados. Cuando José Manuel Pando se entera de esto, entonces Pando intuye y entiende cuáles son los planes del Zárate-Vilca. Ya los indígenas no solamente están atacando a los blancos de Sucre, sino que también están atacando a los blancos de La Paz. El Zárate-Vilca
aprobado su liderazgo, se ha mostrado como un líder militar eficiente. Los indígenas ya tienen armas que le han estado quitando a los unitarios y además ya tienen experiencia en combate, pero además ya han matado blancos. Entonces, Pando intuye que el plan del Zárate Vilca es apoyarlo primero a Pando mientras derrotan a Sucre, y una vez esté derrotado Sucre y los blancos debilitados, pueda volcar toda la atención sobre la ciudad de La Paz e instaurar un gobierno indígena. Recuperar para los indígenas lo que ellos consideran suyo. Indígenas que no reconocen al Estado boliviano porque el Estado boliviano, desde su visión, es una imposición de los blancos, de los invasores, de los que llegaron de afuera. Sin embargo, Pando todavía no toma ninguna acción en contra del Zárate Vilca. Alonso no ha sido derrotado todavía, los chuquisaqueños siguen combatiendo y va a haber la batalla del segundo crucero que se da en la zona de Paria, en donde ahí sí, con Zárate Vilca y José Manuel Pando lado a lado, derrotan al ejército unitario chuquisaqueño. Fernández Alonso ha estado en la línea de batalla, huye hasta Oruro, se sube al tren que nos han dado los chilenos, nos han regalado los chilenos a cambio de que nosotros le regalemos también Antofagasta, le regalemos el litoral, y huye a Chile Fernández Alonso. Antes de irse declara que el presidente de Bolivia es Rafael Peña, el cruceño que era su vicepresidente, pero ya no hay, digamos, no se sabe muy bien qué clase de Bolivia es la que va a venir más adelante. El 12 de abril, Pando y el Zárate Vilca entran triunfantes a Oruro, entran como el ejército vencedor, y el 22 de abril Pablo Zárate Vilca y otros jefes indígenas van a ser tomados prisioneros y posteriormente, con el paso de los días y de los meses, van a ir siendo asesinados uno por uno. La actitud que toma Pando desde su visión de estratega, militar y estadista es que en ese momento la fuerza indígena ha probado su poder, son demasiados, han ayudado a derrotar a la mitad de los blancos y quién quita que quieran derrotar a la otra mitad. Entonces, en un ataque preventivo da un golpe de mano José Manuel Pando y se deshace de la cúpula indígena, con lo cual las fuerzas aymaras con experiencia de combate y armas quedan sin liderazgo y pueden ser controladas. Pando va a informar a La Paz el resultado de la victoria y se va a encontrar con un problema. La Junta de Gobierno Federal dicta los siguientes artículos. Artículo primero: la ciudad de La Paz es la capital de la República. Artículo segundo: el próximo 6 de agosto se reunirán en esta ciudad las altas corporaciones judicial y administrativa con el mismo personal que actualmente funciona. Firmado por Serapio Reyes Ortiz y Macario Pinilla. La Paz está entonces, en nombre de la victoria, quitándole su cualidad de capital a Sucre de manera definitiva. Sin embargo, Pando no piensa lo mismo. Va a responder que expedir un decreto quitándole la capitalía a Sucre va a generar que esa guerra civil vuelva a reiniciarse cada vez, porque el atropello y el abuso en contra de los chuquisaqueños va a ser intolerable. A los chuquisaqueños les va a doler más perder su cualidad de capital que haber perdido el Pacífico, con lo cual la guerra civil entre el norte y el sur puede convertirse en una constante sin fin si se les quita la capitalía. Con que le quiten la sede de gobierno es suficiente, y es ahí donde La Paz entonces traslada los poderes definitivamente ejecutivo y legislativo y los instala esta vez y para siempre en la ciudad de La Paz. ¿Qué hacemos con el federalismo? Entonces se preguntan los victoriosos, y la salida que propone Pando es convocar un congreso en Oruro para que ahí los diputados puedan decidir si seguimos unitarios o federales. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo es posible que estos hombres hubieran ido a la guerra en nombre del federalismo, hubieran vencido en nombre del federalismo, y luego de ganar no instalen ese modelo de Estado? Tal vez al verse vencedores y al sentirse con todo el poder que te da el ser la capital de este país unitario, cambiaron de opinión. Querían ser federales mientras el centro político esté en Sucre para ellos poder decidir por su cuenta. Exactamente la misma situación de Santa Cruz. En ese momento ellos querían decidir algunas cosas por su cuenta porque eran los más poblados y eran los más potentes en términos económicos. Exactamente la misma situación de Santa Cruz. Pero al verse victoriosos con todos los poderes en sus manos, dijeron, un momento, ahora no vamos a decidir algunas cosas, ahora lo vamos a decidir todo, porque al fin de cuentas el centralismo no es más que el dominio hegemónico de una región sobre las otras 8 en Bolivia. Y para darle un matiz legal, esa decisión Pando se la va a dejar a este Congreso que lo elige presidente,
Empiezan los debates para ver si se mantiene Bolivia federal o unitaria y quedan empatados. Se debate y quedamos empatados. La representación cruceña vota íntegramente por el federalismo, pero queda 50-50 la votación en el Parlamento, con lo cual se suspende la sesión, se llama a una siguiente sesión que no se concreta y el tema del federalismo entonces va a quedar pendiente para la siguiente legislatura y nunca más se lo toca en el Parlamento. Tal vez ahora este sea el momento para hacerlo nuevamente. Algunos se preguntan por qué no se instaló el federalismo una vez triunfó la paz, y una de las respuestas es que ahora que se había ganado, que se había vencido y se podía decidir como región sobre todas las demás, entonces lo más conveniente era mantenerse unitario. El federalismo había sido importante tanto y en cuanto ellos pudieran decidir algunas cosas mientras Sucre mantenía el poder central. Estando Sucre derrotado y teniendo ellos la capacidad de tener el poder central y poder decidirlo todo, pues eso fue totalmente más atractivo y se legalizó, se legitimó el hecho de que La Paz se mantenga centralista por el empate que se había dado en los debates en Oruro y la Constitución de 1880 que había sido creada por los chuquisaqueños, en donde dice que somos un estado unitario centralizado, se va a mantener por los paceños, que llevan al país a una guerra federal en nombre del federalismo y triunfantes mantienen la Constitución unitaria porque es lo que más les conviene a sus intereses. El debate sobre el modelo federal para Bolivia es un debate antiguo, es un debate que se viene dando desde el siglo XIX y tal vez este es el tiempo idóneo para volver a hablar sobre ese tema y poder determinar qué es lo que más le conviene a este país, qué modelo de gobierno es el que más le conviene a este país. Si este modelo unitario, en donde una región domina a las demás, hegemoniza a las demás, o un modelo federal en donde las regiones, sin dejar de ser parte de este país, pueden tomar muchas decisiones y pueden ejercer su derecho a la autodeterminación dentro del marco político y jurídico de lo que se llama Bolivia. Antítesis, historias de la historia, un podcast para revisar la historia de Bolivia.